Hechos 11, 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando, ¿a quién? A nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y la mano del Señor qué pasó? ¿Y la mano del Señor qué? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dele un aplauso al Señor. Realmente, mis amados, es imperceptible la diferencia entre un creyente o cristiano convencido de un cristiano convertido. Casi que no hay diferencia, porque por lo general las creencias son las mismas. La forma de hablar es la misma. La forma de cantar es la misma. La forma de actuar es la misma. Y hasta la manera de hablar de Dios es la misma. Entonces la pregunta sería, ¿cómo y cuándo se puede evidenciar la diferencia entre un simple creyente y un creyente o cristiano convertido? Y lo primero que debemos establecer es qué los hace diferentes. ¿Qué hace diferente al convencido del convertido? El simple creyente es alguien que tiene un conocimiento teórico, mientras que el convertido tiene una vivencia, tiene una experiencia, ha experimentado algo. Cuando Felipe fue movido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carro. Todos saben de qué estoy hablando. De el eunuco que va montado en su carruaje después de haber adorado en Jerusalén y va de regreso y va leyendo ahí el libro del profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, júntate a ese carro, y Felipe se acercó al carro y le pregunta al eunuco que va en el carruaje, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta de el eunuco fue, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Y dice la Biblia que Felipe se montó en el carro, en el carruaje, y comenzó a explicarle la escritura. Después de un rato, porque Felipe le está hablando de en qué consiste la vida cristiana, y le habla del bautismo y de todas estas cosas, y de pronto el eunuco vio que había un lugar donde había agua, suficiente agua, y le hace una pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Felipe para él? Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de qué. Aquí Felipe está dándonos una luz de la diferencia entre el simple creyente y el convertido. Mientras el convencido ha sido tocado o afectado su intelecto, el convertido
no solo ha sido tocado su intelecto, sino que también ha sido tocada sus emociones, pero también ha sido tocada su voluntad. Esa es la pequeña gran diferencia. Mientras que el uno simplemente tiene el convencimiento, es algo teórico, es algo intelectual, el otro ha tenido una experiencia genuina con el Cristo de la gloria. Denle el mejor de los aplausos a Él. Si crees de todo corazón, si ha sido afectado tu intelecto por la palabra, si ha sido afectado tus emociones, si ha sido afectada tu voluntad, entonces bien puedes. Si es simplemente algo teórico, espérate un poquito más. Es por ello que la diferencia entre ese creyente que tiene simplemente la teoría al creyente que ha vivenciado a Dios solo se puede establecer en los momentos de crisis. En los momentos que está todo bien, no hay diferencia. No se puede percibir. ¿Quién podría decir que todos no cantamos esa alabanza con gozo hoy? Todos cantamos con gozo. Todos alabamos al Señor. Pero ¿es cierto que todos los que estamos en este recinto somos convertidos? ¿Qué es lo que va a mostrar entonces la diferencia? Repito, es en los momentos de crisis, cuando queda evidenciado quién es simplemente un creyente convencido, alguien que tiene la teoría de quién es Dios, y quién es un creyente convertido que ha tenido una experiencia y está dispuesto a morir por esa experiencia que él ha tenido. Eso es solo en los momentos de crisis, ya sea porque llegó la enfermedad, ya sea porque afloró una crisis familiar, por una crisis económica, o sencillamente porque nos encontramos frente a un peligro inminente. Les decía que la iglesia primitiva, esa iglesia modelo que todas las iglesias del mundo en todas las épocas hemos tratado de imitar por su devoción, su entrega a Dios, por su espíritu de solidaridad, por su amor de los unos para con los otros, por su fe inquebrantable. Eran como uno solo. Pero un día esa iglesia dejó ver una fisura, dejó ver una grieta. ¿Y sabe cuándo se vio esa fisura? ¿Cuándo se vio esa grieta? Cuando arreció la persecución. Es que es cuando aparece la persecución, cuando llegan los momentos difíciles, que se establece de manera clara, diáfana, la diferencia entre el que simplemente era un creyente convencido, sí, yo sé que existe Dios, etcétera, pero que no ha tenido una experiencia con Dios. Ese que simplemente está convencido frente a la crisis. Yo como que no le jalo más a este. Pero el que ha tenido la experiencia con Dios tiene que decir, cuando el Señor le dijo a los discípulos, después de haber hecho una exhortación y una multitud lo seguía, cuando el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, entonces muchos dijeron, ¿quién podrá oírlo? Y 4,000 y pico se fueron. Casi todos. Y ahí están los discípulos como que nos vamos también, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿qué les pasa?
Se quieren ir, ustedes también váyanse. Pero Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dele ese aplauso más fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Los que no tenían la experiencia de la conversión media vuelta, es que nos gustaba su forma de enseñar, es que nos gustaba esto, pero frente a la adversidad, frente al compromiso, ellos simplemente dicen: nos regresamos. Pero Pedro y los otros están allí, pero esa experiencia que los había marcado le hace decir: aunque quisiéramos irnos, no podemos, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Mis amados, en la iglesia primitiva se vio la fisura cuando arreció la persecución a causa de la muerte de Esteban. Cuando arreció la persecución, los convertidos, los que habían tenido una vivencia, los que habían tenido una experiencia con Dios, continuaron siendo igual de osados para predicar el mensaje glorioso del Evangelio. En medio de la persecución, seguían predicando, seguían testificando. No así los simplemente creyentes, no así los simples convencidos. En el momento que arreció la persecución, los simples creyentes entraron en crisis, entraron en angustia, en pánico. Ellos llegaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía y dijeron: lo mejor es ser prudentes. Y por eso prefirieron callar y no hablarle a nadie de Jesús. No vamos a arriesgarnos. Ellos tenían miedo de hablarle a los griegos, porque tal vez se encontrarían con algunos filósofos. Los griegos les gustaba la filosofía y la mayoría eran filósofos. O se podían encontrar con los sabios epicúreos. Mejor hablemosle solo a los judíos. Pero para vergüenza de ellos, hubo un grupo, y yo los llamo de convertidos, porque es que los convertidos, esos en el momento de la persecución o de la crisis, siguen siendo igual. Esos no se doblan. Esos se mantienen siendo los mismos. Los que frente a la persecución, frente a la crisis, le hacen el quite, son los que simplemente tenían un conocimiento teórico de Dios. Esos dijeron: tenemos que cuidarnos, tenemos que ser prudentes, está en riesgo nuestra vida. Pero los que eran verdaderos creyentes tomaron una actitud tan interesante. Esos que venían de Chipre y de Cirene no se intimidaron. Y dice la Biblia que se atrevieron a predicarle a los griegos sin importar si era gente del común o si eran filósofos griegos o si eran sabios epicúreos. Estos dijeron, como dijera un día la reina Esther: y si perezco, que perezca. Pero ellos predicaron, anunciaron el mensaje glorioso del Evangelio. Le hablaron a los filósofos griegos, le hablaron a los sabios epicúreos. Y para sorpresa y vergüenza de los que no se atrevieron, los sabios epicúreos recibieron el Evangelio con gozo y predicaban también al Cristo resucitado. Denle el mejor de los aplausos al Señor. Esas personas
a las que tú ya mandaste al infierno. No, ese no va a creer, ni para qué predicarle, ese jamás se convertiría. Cuando llega uno de esos osados y le predica, ellos abren su corazón, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios está buscando, mis amados, gente que se atreva a correr riesgos. Dios está cansado de cristianos que adoramos en el templo y aleluya y gloria a Dios, pero frente a cualquier dificultad, entonces hasta escondemos nuestra identidad. Hasta decimos, bueno, yo voy es porque me gustan los cantos, me gustan los cánticos. Vergüenza nos debería dar. Si te preguntan, ¿eres cristiano? Pues diga, con honor, con orgullo, soy cristiano. Y como dijera el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, ha llegado el tiempo de decidirnos. Ha llegado el tiempo de sincerarnos con nosotros mismos, de parte de quién estamos. No podemos estar en dos aguas. No podemos ser cristianos aquí, levantar las manos y afuera. No, la Biblia no, porque no, mis amados. Dios está buscando gente que se atreva a correr riesgos, predicando la palabra. Gente que se atreva a lanzar desafíos, sabiendo que Dios lo respaldará. Si la gloria de Dios no se ha hecho más evidente, mis amados, en estos días, es sencillamente porque no nos hemos atrevido a aceptar esos grandes desafíos. ¿Cuándo es el momento cuando Dios más se ha movido en la historia? Cuando los creyentes dejan los prejuicios y entienden lo que Él ha dicho en su palabra, la creen y se atreven. En esos momentos, hermano, la gloria de Dios se hace más que manifiesta. El domingo les dije, si se les olvida, todo lo que escucharon del mensaje no importa, con tal de que no se les olvide esto. ¿Recuerdan qué era? ¿Cómo? Si tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. Repítaselo a su hermano, porque esto no se le puede olvidar. Si quiere, olvide también este mensaje, pero recuerde esto. Dígaselo ahí, bien fuerte. Si tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. Dele un aplauso al Señor. Eso fue lo que hizo Pedro después del día de Pentecostés, jugársela por Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien se la juega por Dios? Dios se la juega por él. Eso hizo a Pedro diferente. Eso te hará a ti y a mí diferente. Jugárnosla por Dios. En Hechos capítulo 9 encontramos que Pedro entró a Lida y vio a Eneas, quien estaba por 8 años paralítico. Y sabe que Pedro se atrevió a decirle unas palabras a Eneas. ¿Cuáles fueron las palabras? Dígalo más fuerte. Eneas, Jesucristo te sana.
Pedro es tremendo. Jesucristo, ¿qué? Te sana. Si el Señor no sana a Eneas, ¿quién iba a quedar mal? ¿Pedro o Dios? ¿Está escuchando la pregunta? Si el Señor no sana a Eneas, ¿quién iba a quedar mal? Pedro. Pedro le dijo a Eneas, yo te voy a sanar. Yo soy sanador. Él le dijo, Jesucristo te sana. Si Dios no lo sana, el que no sana es Jesús. Así que Pedro se la puso ahí al Señor difícil. Y al Señor le gusta ese tipo de retos, ¿sabes? Es más, Él nos dijo, rétame, pruébame. Eneas, Jesucristo te sana. Así que levántate, recoge tu cama y anda. Y la Biblia dice que Eneas se levantó y anduvo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Pedro simplemente estaba haciendo lo que Dios dijo que haría. Cualquier cosa que pidiereis, ¿en qué? En mi nombre yo lo haré. Pedro no está fuera de contexto. Pedro no está haciendo nada distinto a lo que el Señor dijo que haría si nosotros nos atrevemos. Esta tarde recordábamos con mi esposa cuando mi nieto Esteban estaba más pequeño. Estábamos aquí en el culto y él estaba invitando a todos los muchachitos a comer helados. Vamos a comer helados. Y no sé quién le preguntó, oye, ¿y tú tienes plata? Y él con una naturalidad dijo, mi abuelo paga. Él no está preocupado de dónde va a salir la plata. Ahí está mi abuelo, que mi abuelo paga. Yo te dije, ¿por qué no dices tu papá? Pero él dijo, mi abuelo paga. Y recordando eso, fue lo que hizo Pedro. Eneas, Jesucristo te sana. Si no se sana Eneas, no es mi problema. Es problema del sanador. Y ese nunca falla. Cuando nosotros levantamos su nombre, Él se glorifica. Ese era Pedro. Eneas, levántate y recoge tu cama. Y de inmediato Eneas se levantó. Y por ese milagro, cuando se enteraron los de Lida y los de la llanura de Sarón, se convirtieron al Señor. ¿Sabe que Dios quiere hacer muchas cosas? Pero necesita gente osada. Necesita gente que se atreva a creer la palabra y lanzar la palabra y actuar con base en la palabra. El Señor dijo, cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Cualquier cosa que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién? Yo no. Él dijo, yo lo haré. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjate, hermano, lo que hace creer en la palabra de Dios. Atrevernos a algunos desafíos de fe. Mira lo que hace. Lo de Eneas provocó la conversión de todos los de Lida y todos los de la llanura de Sarón. Pero esa noticia de la curación de Eneas también llegó a Jope. Y justo en esos días se murió la hermana Gacela. Gacela es el significado de Tabita. Se murió la hermana Tabita. Pero en esos días había llegado a Jope la noticia de lo que había pasado con Eneas. 8 años paralítico, y por una palabra de Pedro, Eneas se levanta y queda sano de inmediato. Cuando se murió Tabita, los
discípulos que estaban allá en Jope dijeron: ¿y no será que si Dios usó al hermano Pedro para sanar a Eneas, lo puede usar para resucitar también a Tabita? Mira todo lo que provoca un acto de fe. Tal vez en tu casa lo que se requiere es un acto de fe, para que esos a quienes les has estado predicando por meses, años y no se han convertido, digan: yo creo que eso es verdad, porque estaba en esta situación, como estaban testificando los hermanos aquí, y los médicos dijeron: no hay muchas posibilidades, pero el Dios de las posibilidades dijo: para mí no hay imposible. Dale ese aplauso más fuerte. Tal vez eso es lo que quieren ver en tu casa, que ese evangelio que predicas es verdad, que ese Dios del cual tú dices que suple, de verdad suple. Y Dios lo quiere hacer, pero necesita gente que se atreva. El problema no es Dios. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema es la incredulidad que se ha apoderado de algunos de nosotros para declarar la palabra que Dios ha dado. Si nos atrevemos a declarar la palabra, grandes cosas van a suceder. Los discípulos ahí en Jope, motivados por lo que había sucedido con Eneas, lavaron a la hermana Tabita. Los judíos no dejaban al muerto para el otro día, había que enterrarlo el mismo día. Pero cogieron, lavaron a Tabita, la llevaron arriba y la pusieron en un cuarto. No la vamos a enterrar todavía. Vamos a mandar a llamar al hermano Pedro. Aquí ya hay un acto de fe. Vamos a mandar a llamar al hermano Pedro, porque si Dios lo hizo con Eneas, lo puede hacer con Tabita. Si Dios lo hizo con Mari, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. No importa que humanamente ya no haya posibilidades. ¿Quién dijo que para Dios eso es problema? Es más, yo soy un convencido que cuando los médicos dicen ya no hay nada que hacer, es como si le dijeran a Dios: tú no tienes poder. Es como un desafío a Dios. Cuando se dice ya no hay nada que hacer, es cuando hemos visto la mayor cantidad de milagros, porque Dios dice: a mí no me pueden ignorar. En el mundo natural ustedes pueden hablar, pero cuando yo estoy de por medio, las cosas son a otro precio. ¡Aleluya! Ahí estaba Tabita, lavada allá arriba en el cuarto. Y cuando llega Pedro, yo no sé si los discípulos habían preparado a las viudas y a las ancianas, pero todas se les tiraron a Pedro. Hermano Pedro, mira, esto me lo hizo Tabita, esto me lo hizo la hermana Gacela, ella me regaló esto, ella me regaló aquello. Pedro, si puedes hacer algo por la hermana Tabita, hazlo. Tremendo compromiso para Pedro. Una cosa era decirle a Eneas: levántate. Y otra cosa era decirle a la muerta que llevaba muchas horas ya lavada: resucita. A propósito, ¿usted qué hubiera hecho? Y mi reputación, y
¿Y si no sucede? ¿Y si no pasa nada? Qué bueno por esa gente que es osada, que se atreve. Pedro entró a esa habitación donde tenía a Tabita ya lavada, lista para el funeral, y se arrodilló. Dios, es tu nombre. Es tu nombre el que está en juego. No es mi reputación, es tu reputación. Y se levantó con autoridad. Tabita, levántate. Y la que estaba muerta se levantó y glorificó el nombre de Dios. Dale ese aplauso más fuerte, Él lo merece. Lo que Dios hizo con Pedro, lo hizo con muchos ayer, lo está haciendo con muchos hoy. Pero esos muchos tienen algo en común. Se atreven. Se atreven. Se la juegan por Dios. Y si nosotros nos la jugamos por Dios, Dios se la juega por nosotros. Póngase de pie porque esta noche yo me la quiero jugar por Dios. Esta noche yo me la quiero jugar por Dios. Póngase de pie rápido, rápido, que el tiempo avanza y aquí hay fuego del cielo. Estoy desafiando a todos los que tienen una situación que está fuera de control. Un problema muy grave que ya no tiene solución humanamente. Una enfermedad que los médicos dijeron, ya acostúmbrese, ya no hay nada que hacer. Vente a este altar, vente aquí. Corriendo, corriendo, corriendo. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Vamos a ver una ola de milagros poderosísima. La gente de fe orando. Que ya todo está perdido. Si Dios está de por medio, no hay nada perdido. Comienza a orar. Señor, que esta noche una impresionante ola de milagros ocurran en este lugar. Hoy Satanás quedará avergonzado, porque hay poder de Dios. Y muchos tendrán que saber que hay profeta en esta casa. Sharalaba que asai. Venga, venga, venga. Hermano, ven, 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 ven. Sí. La gloria de Dios. Rápido, rápido, rápido. ¡Fuera! ¡Ya!
La gloria de Dios. Rápido, rápido, rápido. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, arriba! La gloria de Dios está aquí. Está sucediendo aquí. Solo cree. Esas lágrimas no son en vano. Él está viendo tus lágrimas y tu milagro viene de camino.